A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Se da mucho valor a la inteligencia. Aparentemente, mientras una persona más inteligente es, se pensaría que va a tener más éxito en el futuro, que va a ser una persona mucho más exitosa y dominante en las áreas donde él se desenvuelva. Pero sin embargo, no siempre ocurre así. Hay personas que tienen una alta capacidad intelectiva, son muy inteligentes, pero sin embargo, les cuesta vincularse con las demás personas, les cuesta expresar sus emociones, les cuesta decir lo que sienten y expresarlo también. Hablamos entonces de un término que se llama la inteligencia emocional, que no es un término nuevo, pero que relativamente es un término que empieza a conocerse en nuestra sociedad y en los últimos tiempos ha empezado a tomar también mucho valor y mucha importancia. Hoy, en Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente, vamos a hablar justamente sobre la inteligencia emocional. Cómo se la va a conocer, cómo se le va a descubrir. Vamos a conocer algunos mitos que se tiene sobre ella y para ello nos vamos a trasladar a Chile, a un país que yo quiero mucho y a una apreciable instructora, una apreciable psicóloga que es Liz Amador. Ella es psicóloga, ella es máster, experta en inteligencia emocional y bienestar y psicología positiva. Es además fundadora y presidenta de la Fundación por la Salud Mental de América y el Caribe. Es CEO de OSIP Company, empresa dedicada al avance y bienestar del sistema educativo. Liz, qué gusto tenerte con nosotros hoy en Psicolife. Qué bueno poder conversar contigo de este tema y bienvenida a una parte de nuestro Ecuador. Buenas tardes, Liz. Qué gusto estar con ustedes. Sí, es un gusto, Liz, y quiero que, por favor, empecemos hablando un poquito sobre, definamos primero, ¿qué es la inteligencia emocional o cómo se entiende la inteligencia emocional? Mira, cuando hablamos de inteligencia emocional vamos a partir por comprender lo que es sin duda la inteligencia, ¿cierto? Yeah. Que tiene que ver en su origen más antiguo, etimológico, con saber elegir, con saber qué es lo que realmente queremos y lo que es mejor para nosotros. Entonces, cuando hablamos de inteligencia emocional, estamos hablando de la capacidad para poder reconocer, aceptar y canalizar de la mejor forma nuestras emociones, nuestro mundo afectivo. Cuando tú nos dices, Liz, para reconocer, aceptar y canalizar nuestro mundo afectivo, estás diciendo entonces de alguna manera que primero nosotros somos emociones antes que razón. ¿Es cierto eso? ¿Es así? Es cierto, incluso evolutivamente, no importa explicarte que el ser humano ha ido desarrollando el cerebro por partes. Ya, nuestra tercera parte, vamos a hablar de 3 partes. Ya, perfecto. Nuestra primera parte es una parte mucho más primitiva. Ajá. ¿Sí? La del medio, la segunda, es la que nos vincula con el mundo afectivo, con el mundo emocional. Y recién el tercer episodio, la etapa del desarrollo neurológico, tiene que ver con nuestro pensamiento. Entonces, nuestras emociones están sin duda a la base de nuestras acciones desde tiempos inmemoriales. Es decir, estas emociones que vienen con nosotros, como tú dices, desde tiempos inmemoriales, empiezan a ponerse en juego cuando viene la razón. Y ahí es cuando nos empezamos a cuestionar cómo manejar estas emociones, cómo identificarlas en primer momento y cómo canalizarlas también. Sin duda, e incluso así como lo planteas tú, no solo comenzamos a cuestionarnos cómo manejar estas emociones, sino que desafortunadamente a través del tiempo se fue quitando, restando importancia al mundo emocional y sobrevalorando la razón. Sin duda es muy importante, ¿no? Pero lo que no hemos comprendido es que el mundo emocional precisamente es el que nos ayuda a dar de la mano de esta capacidad cognitiva del pensamiento para poder dar mejores respuestas en el mundo. Como lo hemos dejado de lado, se ha ido evidenciando en nuestras sociedades, en nuestras culturas,
diferentes tipos de falencias a propósito de esta desarticulación en el ser humano. Y es verdad lo que tú dices, de hecho muchas veces se reprimen las emociones, ¿no? Cuando una persona quiere llorar, por ejemplo, le dicen no llores, o cuando un niño se cae, se lastima, se golpea, dicen no llores, tienes que ser valiente. De alguna forma como que expresar las emociones se lo ha traducido de alguna manera en sinónimo de debilidad en las personas. Sí, sin duda, sinónimo de debilidad, sobre todo la tristeza, cuando hablamos de tristeza, de angustia, de frustración, ¿cierto? Así como también en algunos casos, sobre todo en Latinoamérica, a los hombres se les ha atribuido la posibilidad de, por ejemplo, vincularse mejor con la ira. Claro. ¿Cierto? Entonces se valida que ellos se vinculen con la ira, no así con la tristeza. Yeah. Ahora, Liz, vamos a ir topando cada una de estas emociones, pero empiézanos explicando primero cómo va desarrollándose este mundo emocional en las personas. Cuando nosotros hablábamos para concertar justamente la entrevista, tú me decías, me gustaría enfocar ese desarrollo evolutivo, cómo se va presentando en cada una de las etapas de las personas estas emociones. ¿Podemos partir desde ahí? ¿Te parece? Sí, claro, sí. Vamos entonces. Sí, bueno, vamos a partir entonces desde el nacimiento, por supuesto. Cuando un bebé nace, a veces las personas, yo lo he visto acá en Chile al menos, creen que el bebé no viene con emociones ya innatas, ¿no? Ajá. Ya esa es una primera equivocación. Sabemos que los bebés nacen con las emociones básicas, ¿sí? Ira, tristeza, alegría, ¿cierto? Dentro de ellas repudio también. Ellos nacen con esas emociones básicas, todos las traemos, y a partir de eso comenzamos, en relación con la sociedad, en relación con nuestras familias, con la educación emocional también que nosotros podamos tener, a desarrollar otro tipo de emociones y sentimientos más complejos. Ya, es decir, cuando el niño llora, está manifestando ya una emoción en sí, estas que tú nos decías, de pronto el desagrado frente a algo o el dolor que le produce tristeza, malestar, también la alegría cuando se siente a gusto en los brazos de su mamá, por ejemplo. Claro que sí, cuando llora también el recién nacido está manifestando una necesidad, ¿cierto? O un malestar. Perfecto. Ahora, Liz, ¿qué pasa en los primeros años de la infancia? Porque ahí usualmente el niño explota o muestra mucho más sus emociones y estas emociones son también bastante polarizadas, ¿no? Puede pasar, por ejemplo, del llanto a la tristeza, a la alegría, a la risa en un momento muy, muy breve. ¿Cómo se manifiestan en ellos las emociones y por qué se manifiestan de esa manera? Los niños pequeños están conociendo recién su mundo emocional. Muchas veces los adultos esperamos que ellos de alguna manera sepan automáticamente relacionarse con ese mundo afectivo y eso es un error en realidad, porque los adultos debemos enseñarle al niño qué emoción está sintiendo y enseñarle a su vez cómo poder regular esa emoción. Por eso son tan polarizadas, ellos no saben ponerle nombre a la emoción, ellos no saben cómo se regula, por ejemplo, la rabia, ¿cierto? O la frustración, no saben cómo regularla. Entonces, ellos sin duda van a vivir estas emociones con mucha energía, pero es ahí donde está la posibilidad de nosotros de ir educándolas. ¿Cómo podemos empezar? Porque tú dijiste dos cosas. Primero, el adulto tiene que enseñarle a reconocer esa emoción, que creo que es algo importante, porque muchas veces, como tú bien decías, el niño no sabe ponerle ni siquiera un nombre a esa emoción, y luego, ¿cómo enseñar a regular esa emoción? Yo creo que aquí voy a decir algo que puede ser muy evidente, pero es importante recordarlo. Lo principal es que el adulto sepa regular su propia emoción, ¿sí? Los niños aprenden muchísimo por observación. Yo puedo decirle a mi hijo, por ejemplo, que se calme cuando está enojado, pero si yo le digo eso, estando muy molesta, el ejemplo que le estoy dando no es precisamente lo que al niño le va a ayudar a integrar esta nueva herramienta de regulación. Entonces, como te digo, primero es saber cómo regular nosotros, los adultos, para posteriormente pasar nuestra propia experiencia a ellos. Enseñarles, por ejemplo, cómo respirar de manera adecuada, cómo buscar un espacio de confort dentro de una emoción que sea más bien desagradable, cómo puedo expresar esa emoción sin tener que aplacarla o ocultarla, que es válido expresar la ira, que es válido expresar la tristeza, pero de una manera más adecuada. Y lo que acabas de decir, Liz, es sumamente interesante porque muchas veces los adultos piensan, por un lado, que los niños no nos deben ver a nosotros con ciertas emociones. Por ejemplo, si estoy llorando,
prefiero, me escondo como adulto, no quiero que mi niño tal vez pequeño me vea llorando porque se va a asustar, se va a amedrentar. Otras emociones son como más válidas, ¿no? El enojo, como tú bien decías, es como que más fácil de expresarlo. Pero hay otras que se esconden y eso también es perjudicial para el desarrollo emocional del niño. Es muy perjudicial. Cuando hay tristeza en la mamá o en el papá, ¿cierto? Es súper importante ocupar ese espacio para explicarle al niño que la tristeza es algo natural, que cuando uno está triste va a poder llorar, va a querer llorar, que el llanto además hace bien. Cuando uno está triste, el llanto también es una muy buena forma de poder eliminar una dosis de cortisol que está presente en el organismo, y una forma también de manifestar lo que estoy sintiendo a otros para que esos otros puedan ser empáticos y enseñarles que es natural, que nada va a pasar. Entonces, en ese momento estamos ya educando en inteligencia emocional, estamos haciendo ya una educación del reconocimiento que tú decías de las emociones, de la regulación y de la expresión también. Avancemos un poquito más. ¿Qué pasa? Porque en los adolescentes vemos otra vez como un desnivel después, ¿no es cierto? Estos adolescentes en donde sus emociones afloran de otra manera. ¿Qué pasa ahí con el mundo emocional del adolescente? Bueno, el adolescente se vincula, como dices tú, de una forma distinta a partir de una serie de cambios que también son a nivel neurológico que le permiten a ese niño pasar a ser adulto. Entonces la adolescencia es una etapa absolutamente necesaria a nivel neurológico, biológico del ser humano. Se vincula de una manera distinta con las emociones porque el adolescente tiene menos temor a hacer cosas nuevas. Tiene menos precauciones muchas veces, ¿cierto? Por lo tanto, la forma de ayudar a ese adolescente a que regule de mejor manera sus emociones es a través de la comunicación asertiva, es a través del respeto también a su propio proceso, sin desvalorizarlo. En Latinoamérica todavía, y bueno, es posible que en otros países, en otras zonas también de nuestro planeta sea así, se desvaloriza mucho la adolescencia, además se maltrata mucho al adolescente por estar en una etapa difícil. Y esa es una pésima estrategia para poder educar su mundo emocional. Sin reconocerles que ellos también están atravesando ese proceso y que tú nos mencionas que es muy importante. Ahora, estos tres momentos que tú nos mencionabas, ¿no es cierto? La primera infancia, la niñez y la adolescencia, podríamos decir que es justamente esa escuela de educar las emociones desde casa, desde la familia y desde los adultos para poder llegar a una vida de juventud y de adultez con más elementos para manejar la inteligencia emocional, que tiene algunos pilares, ¿verdad? ¿Cuáles son esos pilares de la inteligencia emocional? Sí, para manejar esta inteligencia emocional, tal cual dices tú, estas etapas son sin duda básicas, ¿cierto? Y estos pilares de la inteligencia emocional tienen que ver con, primero que todo, la regulación. La capacidad de regular que yo tengo mis propias emociones, de conocerme a mí misma. El autoconocimiento, ¿sí? Como parte también de la autoeficacia, qué tan capaz me siento de hacer cosas y qué tanto conozco mis debilidades y puedo relacionarme de forma adecuada con ellas, así como con mis virtudes. Por un lado tenemos entonces esta parte que tiene que ver con el vínculo conmigo mismo. ¿Ya? Por otro lado, tenemos también la capacidad o el pilar, ¿cierto?, de cómo yo puedo o he aprendido a vincularme con los demás, el espacio más privado de la infancia, más íntimo, la familia, que también es una variable que toma real importancia, intensa importancia para el desarrollo de tu inteligencia desde la infancia hasta la adultez. Entonces tenemos estos dos pilares. Primero, la capacidad de conocernos a nosotros mismos, de esa vinculación, como tú dices, con nuestro propio mundo, y luego la relación con los otros. Ahora, Liz, nos decías también que en muchas ocasiones, y claro, este tema cada vez se va conociendo de una mayor manera, se va popularizando más del hecho de alfabetizar emocionalmente a las personas, pero eso también trae consigo alguna serie de mitos, de cosas que no son verdad en torno a las emociones. ¿Cuáles son las que tú en tu práctica profesional, porque eres una experta en este tema, las encuentras con más frecuencia? Mira, Liz, yo diría que la primera es que la gente a cierta edad ya deja de aprender respecto de la inteligencia emocional. De alguna manera hemos creado una errónea creencia a su vez
de que la inteligencia emocional viene en nosotros biológicamente y de ahí en adelante no hay nada más que desarrollar. Ahí es importante comprender que la inteligencia emocional es un aprendizaje que no termina jamás. Es decir, independiente de la edad que yo tenga, siempre puedo acceder a mayores niveles de inteligencia emocional, adquirir nuevas herramientas psicoemocionales que me ayuden a vincularme de forma más exitosa y sana para mí con el mundo. Ese es uno, entonces, el hecho de pensar, y muchas veces creo que eso se arraiga sobre todo en las personas adultas, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, alguien le cuesta manejar sus emociones, es muy explosivo, muy agresivo de pronto y dice, bueno, yo soy así, ya a esta edad nadie me va a cambiar, me voy a quedar de esta manera y así seguiré y así me voy a morir casi, ¿verdad? Ese es uno de las principales ideas, y pensar entonces que no es así, que siempre podemos aprender otra forma de expresar nuestras emociones. ¿Cuál sería otro de los mitos que tú encuentras usualmente? Otra de las creencias erróneas que tenemos es que hay emociones, existen emociones que son negativas y otras que son positivas. Hacemos una distinción entre ellas. Por ejemplo, las emociones negativas se cree que son la tristeza, la rabia, la frustración, la angustia, que son las emociones que generan mayor malestar en la realidad. Pero no existen emociones negativas ni positivas. Todas las emociones nos sirven de igual manera para saber qué es lo que nos está sucediendo, para darnos pistas de cómo es la mejor manera de interactuar con el mundo en ese momento y cuáles son nuestras necesidades. Si aprendemos de inteligencia emocional, si aprendemos de estas emociones, nos vamos a dar cuenta que nos volvemos expertos en el vínculo tanto con nosotros mismos como con el otro. Se nos hace mucho más fácil. Entonces es ahí que cada una de estas emociones negativas, le dice la gente, ¿cierto?, son una tremenda información para poder vincularnos de mejor manera. Y yo creo, Liz, que cuando tú nos hablas justamente de estas emociones negativas, las personas suelen asociarla mucho con la parte física y con ciertas nuevas modas, ¿no es cierto?, que se van poniendo en el medio, del hecho de decir que si yo paso muy enojado, ciertas partes de mi cuerpo se enferman, o lo mismo ocurre con la tristeza o con la angustia. ¿Va por ahí esta situación de ponerle esa característica o esa cualidad negativa a la emoción? Sí, y básicamente en el malestar que la emoción genera. No es agradable estar enojado, para mucha gente es muy complejo estar triste, por lo que tú decías hace un rato atrás. La tristeza parece ser poco aceptada, una muestra de debilidad muchas veces, por lo tanto genera un malestar y la gente entonces asume que son negativas, que no debiesen existir. Y que no debiesen, y que al no tenerlas que existir, por lo tanto tenemos que negarlas también en el momento en que las estamos sintiendo. Así es. Hay que ocultarlas, esa es la creencia errónea, hay que ocultarlas, hay que saber guardar la ira. Yo he escuchado acá en Chile, no sé si lo expresan de esta forma en tu país, gente que dice que se traga la ira, la rabia, claro, que se la guarda. Sí. Entonces empezamos a ver, y a partir también de la investigación científica, estos son datos que aparecen, empezamos a ver que las personas piensan a enfermarse. Cuando no hay una manifestación sana de las emociones, a lo largo de su vida, las personas piensan evidentemente a enfermarse. Empiezan a presentar problemas físicos, estomacales, bruxismo, una serie de otras molestias a nivel muscular y otra cantidad de enfermedades, como por ejemplo hay investigaciones ya de hace más o menos un par de décadas que evidencian que el aumento de la posibilidad de cáncer en personas que tienen un muy mal manejo emocional. Pero entonces, Liz, lo que tú nos acabas de decir en este momento es clave, porque no significa que la emoción te enferma, sino el que la persona no sepa manejar y canalizar esa emoción adecuadamente, y cuando se la guarda, como tú nos decías, o se la traga, es cuando la persona empieza a manifestar justamente esos síntomas físicos de esa emoción reprimida. Exacto. A mí me gustaría agregar, Liz, en esto, decirle a los televidentes, ¿cierto?, que nosotros somos dueños de nuestra propia vida, que nosotros podemos encontrar el camino correcto para tener un amplio nivel de bienestar. Y para que eso suceda, no solo podemos centrarnos en lo que los paradigmas anteriores nos han enseñado, que es que tenemos que ser productivos, que es bueno tener un alto nivel de inteligencia cognitiva, ¿cierto?, sino que debemos desarrollar un buen nivel de inteligencia emocional, pues hasta el día de hoy se ha demostrado que evidentemente la gente lo pasa muy mal cuando no tiene un buen nivel de inteligencia emocional, los trabajos, los proyectos personales
van decayendo, no sabemos hacer buenas elecciones, nos cuesta tomar decisiones claras, nos cuesta vincularnos en conflictos. Entonces, al decirte esto, yo lo que quiero transmitir es que esto es una herramienta básica para lograr empoderarse de la propia vida. Lo que acabas de decir es algo muy lindo, porque cuando una persona es adulta, y de pronto muchas de las personas que nos escuchan dirán, bueno, pero ¿cómo hago yo entonces ahora para aprender a empoderarme de mi vida, a tomar las riendas de mis emociones, para poder hacer mejores relaciones, para poder de alguna manera tener una mejor calidad de vida, no en la parte económica, sino en la parte personal y en el bienestar emocional? ¿Cómo hacerlo, Liz? Bueno, partimos en un proceso de desarrollo de esta inteligencia conociéndonos nosotros mismos. Antes de centrarnos en el vínculo con otros, es tremendamente esencial que sepamos qué es lo que yo estoy ofreciendo al mundo y cómo me estoy vinculando yo conmigo misma también, con mis propias emociones, con mis cualidades, como te decía hace un ratito, y mis virtudes, ¿cierto? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Qué es lo que realmente quiero hacer en mi vida? Mucha gente, Liz, trabaja, por ejemplo, en cosas que no le agradan y no sabe cómo poder redireccionar su vida a algo que realmente le sea agradable. No se conocen bien, no saben cómo ir actuando, tampoco pueden tomar una decisión adecuada. Entonces, primero que todo, el autoconocimiento se vuelve esencial. Posterior a eso, comienza a adquirir herramientas como, por ejemplo, el buen desarrollo de la empatía, la comunicación asertiva, ¿cierto?, la resolución de conflictos, que me ayudan a vincularme con mi mundo más cercano y con el mundo extenso también, como por ejemplo en mi trabajo, ¿cierto?, de manera más acertada, y de esa manera, sin duda, además, me acerco más a mis objetivos, a mis metas. Ahora, Liz, tú nos dices una cosa muy, muy importante, y es el hecho de conocerse y de autoconocerse, ¿no es cierto? Pero eso da miedo a las personas. Muchas veces uno dice, no, prefiero como que mostrar una máscara hacia afuera y tengo miedo de encontrarme a mí mismo, de descubrir lo que tú decías, cuáles son mis metas, cuáles son mis sueños, y tal vez de pronto en un momento determinado toparme con la triste realidad de lo que yo quisiera haber sido, de lo que a mí me gustaría ser, no se está cumpliendo en mi vida ahora. Es que es probable que eso a uno le suceda. Es muy probable. Ahora, el tema, yo diría, es no quedarnos pensando o sintiendo lo que significa no haber logrado hasta ahora lo que yo quería. Tener en cuenta que la vida continúa y que yo puedo lograrlo ahora. Es decir, tengo al menos dos caminos. Uno es quedarme aquí pasándolo mal, ¿cierto?, porque no he logrado lo que yo he deseado. Y el otro es empoderarme, tener la motivación adecuada y darme cuenta que puedo redireccionar mi vida en este minuto. Y también, evidentemente, bajar mis objetivos, mis metas, mis sueños a cosas que sean también reales. Eso también es parte de la inteligencia emocional, tener un optimismo realista, no un optimismo que sea absurdo, lo llaman los psicólogos de psicología positiva. Que también va como otro de los mitos, ¿no? Porque muchas veces se piensa que es como decir todo sí, excelente, todo muy bien, pero en realidad no actuar para eso, sino solamente quedarse en las palabras. Sin duda, la gente cree, sí, eso me hace reír bastante. La gente piensa a veces que el optimismo, como dices tú, tiene que ver con decir sí a todo y creer que todo va a ser posible. No estamos hablando de eso, estamos hablando de saber vincularnos de forma adecuada con la realidad y poder ser optimistas en base a eso y poder encontrar las herramientas, el camino, también las rutas para poder lograr los mayores niveles de bienestar y la mejor versión de mí misma también en ese mundo. Liz, hoy hemos hablado de un tema tan interesante. Tú nos has dado pautas para poder ir construyendo, primero entendiendo que la inteligencia emocional es algo que se aprende y es algo que tiene que irse enseñando en cada una de las etapas de nuestras vidas. Hablaste también de que la inteligencia emocional es saber reconocer, gestionar y manejar cada una de nuestras emociones, que las tenemos que hacer primero en función de un pilar importante que somos nosotros mismos. Después, el pilar del reconocimiento de los otros para poder establecer mejores vínculos que mejoren nuestra calidad de vida. Y eso solo es posible, nos decía Liz, a través del empoderarse, del asumir el control de nuestras vidas, de entender que nunca es tarde para aprender y para manifestar las emociones, que las emociones en sí no son ni positivas ni negativas. Las emociones nos generan un malestar y si ese malestar no es bien canalizado, no es bien regulado, va a empezar a enfermarnos.
Es importante también lo que Liz nos decía hacia el final de esta interesante y amena conversación. El hecho de que cada uno de nosotros somos los dueños de nuestra vida y tenemos que empezar a manejar en función de eso. Liz, gracias por habernos acompañado en Psicolife. Gracias a ustedes también, queridos televidentes, por habernos acompañado en esta edición de Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Ha sido un gusto conversar con ustedes. Gracias por seguirnos y por darnos los comentarios que van alimentando nuestro programa. Síganos a través de nuestras redes sociales en SEADI Psicología y también a través en YouTube de Telesucesos Psicolife. Hasta una próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena, con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife.